Como les comentaba, vamos a tocar el tema de composta, y a mí me gusta decir que la composta es el verdadero oro negro, ¿no? El oro negro, pues, lo conocemos como el petróleo, y el petróleo, pues, bueno, claro que nos ha dado energía y pues nos ha dado muchos productos. Sin embargo, pues la composta veremos que también nos da energía, ¿no? Y y pues nos da lo más importante, ¿no? Que es regresar la nutrición de los suelos para poder seguir sembrando, ¿no? Entonces, me gusta comenzar este tema preguntándoles, nosotros como que conocemos muy bien nuestro sistema digestivo, ¿no? Sabemos que empieza a lo mejor desde la boca, pasando por bueno, pues obviamente nuestros dientes, la lengua, ¿no? La saliva, todo eso ayuda a descomponer los nutrientes que nosotros adquirimos con los alimentos y irlos extrayendo de estos alimentos, ¿no? Entonces va pasando por el esófago, llega al estómago, luego los intestinos, ¿no? Ahí es donde se absorbe gran cantidad de estos nutrientes. Pero ¿qué pasa con el sistema digestivo de las plantas? ¿Dónde estaría para ustedes? ¿Dónde creen que estaría el sistema digestivo de las plantas? En las raíces. Okay. Las raíces, ¿alguien más tiene alguna otra idea? En el tallo, dice Eli, En las hojas. tallo, en la raíz, en las hojas. Me parece interesante esto de las hojas. ¿Por qué en las hojas? Por la fotosíntesis. Ok, ok. Por la clorofila. Digamos que pues sabemos que las plantas, de hecho, son organismos pues muy distintos a nosotros, ¿no? Ellos son autótrofos. Eso quiere decir que pueden producir sus propios alimentos, mientras que nosotros somos heterótrofos. Necesitamos consumirlos de alguien más que los produce, ¿no? No somos productores, sino consumidores. Entonces, las plantas, pues sí, como bien dicen, pueden generar sus propios nutrientes, sobre todo la fuente de carbono, es decir, que fijan el CO2, ¿no? A través del ciclo de Calvin, ¿no? En la fotosíntesis, por una enzima que es la más abundante del mundo, que es la enzima rubisco. Pero, pero digamos que los nutrientes, otros nutrientes que requieren las plantas, como el nitrógeno, el fósforo, ¿no? El potasio, no lo van a obtener de las hojas, sino, como bien dicen ahí, de las raíces, ¿no? Y es una cuestión pues complicada en la cuestión de las plantas, porque pues no se pueden mover, ¿no? Los animales, pues como sea, nos movemos en busca de alimentos, ¿no? No encontramos y migramos a lo mejor a algún otro espacio, ¿no? Pero las plantas, pues no se pueden mover. Entonces, el lugar donde se establece esa semillita, pues serán los nutrientes que va a poder absorber, ¿no? Ya decíamos, va a depender obviamente de la textura del suelo, de qué tan rico o no es en materia orgánica. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? ¿La composta alimenta a las plantas? Las nutre. Sabemos que la composta tiene... Le aporta nutrientes. ¿Qué aportaría la composta a las plantas? ¿Qué tipo de nutrientes creen? Sales, minerales. Sales, ok. Las Minerales. sales minerales, ajá, vienen en el suelo principalmente, ¿no? Que estaría en la composta. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos agregando a nuestra composta? Estamos agregando mucha materia orgánica, ¿no? Entonces, claro que imaginen cuando vertemos un plátano a nuestra composta. ¿Qué estaríamos agregando? Estaríamos agregando potasio, ¿no? Ese sería uno de los elementos que estaríamos aportando. Y bueno, entre otras cosas, pero también mucho carbono. ¿Y el carbono, creen que ese carbono va a ir a alimentar a las plantas? Me refiero a de lo que está hecho el plátano, ¿no? O sea, que tiene celulosa.
Todas las plantas están compuestas de celulosa, que son moléculas de carbono, de glucosa, ¿no? Unidas una atrás de la otra. ¿Creen que ese carbono lo va a ocupar la planta? ¿O solo ocuparía el CO2 que viene del aire? Lo transforma. No, de hecho ese carbono no es utilizado por la planta. Ese carbono, esa materia orgánica de la cual es muy rica la composta, en realidad va a ir a alimentar a los bichos que están en el suelo, ¿no? Tanto bacterias como hongos, como todos los colémbolos. Ya vamos a ver en la siguiente sesión, que va a ser hasta el otro año, ¿no? ¿Cuál es esta diversidad? Pero en realidad esa materia orgánica pues no va a alimentar a la planta. Lo que sí va a pasar es que los microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos, y los más pequeñitos que sí se pueden ver, ¿no? Cochinillas, colémbolos, tijerillas, lo van a degradar de manera que entonces ahora sí van a generar ciertos elementos, esos sí van a poder ser utilizados por las plantas. Pero digamos, tal cual, la composta realmente nutre al suelo, a lo que vive en el suelo y no de manera directa a las plantas, ¿no? Porque las plantas pues pueden tomar el carbono del aire, ¿no? Sin embargo, no solo de carbono viven las plantas, ¿no? Como estamos bien mencionando, necesitan sales, necesitan esos elementos. Principalmente, bueno, acá viene una esquema justo de qué es la fotosíntesis, ¿no? Cómo es que producen sus propios alimentos, en realidad su fuente de carbono, las plantas, ¿no? Las plantas tienen en sus estructuras tienen unas moléculas que se llaman clorofila y esta clorofila permite realizar esta reacción, ¿no? Que es fijar el CO2, el dióxido de carbono, que es muy abundante en la atmósfera. De hecho, representa el 20% de la atmósfera. Nuestra atmósfera terrestre tiene 70% de nitrógeno, 20% de CO2 y luego ya viene, perdón, 20% de oxígeno, perdón, y solo un 2% de hecho es CO2. Me estaba confundiendo con los porcentajes, ¿no? Entonces, pero es bastante abundante, ¿no? Ya después vienen otros gases más pequeños, pero digamos, esto es muy abundante en nuestra atmósfera. No tanto como el nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese CO2 con agua, lo que va a hacer es que va a haber un reajuste en cómo se conforman estas moléculas, ¿no? Los hidrógenos del agua se van a unir al carbono del CO2 y van a formar estas moléculas orgánicas. Esta es la fórmula, digamos, sintetizada de la glucosa, ¿no? Entonces, 6 moléculas de carbono que vienen de fijar 6 moléculas de CO2, 6 de hidrógeno, ¿no? Que vienen del agua, 12, después se vuelven 12 de hidrógeno que también vienen del agua, ¿no? 6 por 2 perdón, ahí son 6, digo, son 12, y de oxígeno son 6, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Si ven aquí, aquí habría 12 moléculas, ¿no? De oxígeno y acá otras 6. Sin embargo, acá solo quedan 12. Las otras, del total de aquí, de los oxígenos, que serían 18, ¿no? Solo 12 se integran en la molécula de glucosa y ese desecho de los otros 6 oxígenos, pues más bien son el oxígeno que desprenden las plantas, ¿no? Entonces, siempre que estamos a un costado de una planta o cuando estamos, de hecho, con muchas plantas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un bosque, respiramos mejor, ¿no? Porque tienen bastante, o sea, ellas liberan el oxígeno como un producto de desecho, ellas no están pensando en esto, ¿no? Sino están pensando en esto. Para ellas el oxígeno es un desecho, para lo que están buscando con esta reacción de fotosíntesis es generar su fuente de carbono. A partir de esta molécula, pues la van a degradar y lo van a utilizar para formar un poco algunos aminoácidos, pero también proteínas, cosas que necesitan sus propias estructuras, la celulosa, ¿no? Que dijimos de lo que está formado los tallos, las hojas. Entonces va a requerir esta fuente de carbono.
Pero decíamos también que va a requerir estos otros elementos, ¿no? Principalmente las plantas, ya les había comentado en otra ocasión, pero las plantas necesitan nitrógeno, fósforo y potasio. Esos son los que le llamamos los macronutrientes. Y el nitrógeno no lo puede ocupar de manera en el 70% que está en la atmósfera, ¿no? En su forma molecular, que su forma o su fórmula química, ¿sí? Es N2, ¿no? Son dos nitrógenos juntos, esa es la forma molecular en la que está presente, ¿no? Sino que para que las plantas lo puedan tomar, tiene que ser transformado en estas otras formas, ¿no? En nitratos, en amonio, y estas formas únicamente las transforman bacterias, ¿no? Principalmente bacterias, rizobacterias, son las que son capaces de fijar el nitrógeno, así como las plantas fijan el CO2, ¿no? Estas bacterias, por ejemplo, Rhizobium, del género Rhizobium, de las cuales les hablé también, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la familia Fabaceae, de las leguminosas, ellas transforman ese nitrógeno, lo mezclan con moléculas de oxígeno que andan por aquí en el suelo también, y forman nitratos, ¿no? O forman amonio. Estas son las formas en las que les gusta a las plantas. Estas otras, el calcio, el potasio, el fósforo, el magnesio, sí lo toman de manera como molecular, ¿no? Ya veíamos el videíto la clase pasada, cuando veíamos la parte de la capacidad de intercambio catiónico del suelo, pues estos elementos se fijan a las partículas del suelo, ¿no? A las arcillas, a los limos, a las arenas, dependiendo de su carga. Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo vivo, pues vamos a poder, digamos, asegurar, entre comillas, ¿no? Que entre mayor diversidad tenga ese suelo, pues va a haber ciertos microorganismos que puedan ejercer estas transformaciones. El nitrógeno es quizá el elemento que más utiliza del suelo las plantas, ¿no? O sea, ya dijimos, la fuente de carbono la hace ella sola, pero la fuente de nitrógeno y la fuente de potasio y fósforo forzosamente lo ocupa del suelo. Estos elementos, sí es cierto, también están de manera natural en los suelos, ¿no? Pero cuando nosotros a lo mejor sembramos, no sé, aguacate, pues son plantas que requieren muchos nutrientes, ¿no? Entonces los empieza a jalar, a jalar, a jalar, y eventualmente los va a agotar. Y no podemos estar pensando que la tierra va a ser fértil de por vida, ¿no? Entonces va a haber un momento en que va a agotar esos nutrientes. Y si nosotros no los reponemos de alguna forma, a través de, puede ser pues, justamente de fertilizantes químicos o puede ser a través de la composta. Los fertilizantes químicos tienen la ventaja en ese sentido de que lo tienen en las formas disponibles en estos, ¿no? Siempre nos venden nitrato de potasio o ¿no? Nitrato de potasio o cloruro de amonio. Son típicos fertilizantes de nitrógeno, nitrogenados que se les ponen a las plantas. Ustedes vean si han comprado fertilizantes de origen sintético, de origen sí, sintético, vean las formulaciones, ¿no? Entonces van a ver que casi todos tienen un componente de nitrógeno, ¿no? Uno de los más, por ejemplo, populares, creo que lo tengo más adelante, sí, son estos, ¿no? La urea. La urea es una forma de nitrógeno. El nitrato de amonio, pues como su nombre dice, son dos formas, de hecho, de nitrógeno, ¿no? Es en la forma de nitrato y en la forma de amonio. Sulfato de amonio estarían agregando nitrógeno y azufre, nitrógeno y calcio, nitrógeno y potasio, ¿no? Potasio principalmente tiene que estar en compañía de un ion, que es el ion cloruro, ¿no? Porque el potasio tiene carga positiva. Entonces se tiene que agregar o realizar un compuesto de manera que haya uno positivo y uno negativo, ¿no? En ese caso el cloro es negativo y el potasio es positivo, ¿no? Entonces de esa manera se forman estos compuestos, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de potasio. Y si ustedes ven, pues
este de hecho es quizá el que más se vende, ¿no? La urea, pero también hay, por ejemplo, comercialmente y ya de manera como urbana, el que más se comercializa es el triple 17, ¿no? Que tiene 17% de nitrógeno, 17% de potasio y 17% de fósforo, ¿no? Y el resto son elementos como complementarios, que acompañan, por ejemplo, ¿no? Calcio, que acompañan, ¿no? El cloro, ¿no? El azufre de pronto. Entonces, estos, ¿no? Los que están acá en esta tabla, pues son, como les decía, los macronutrientes, ¿no? Sin embargo, hay otros que le llamamos microelementos o micronutrientes que también requieren las plantas, ¿no? Como el hierro, el zinc, el cobre, el magnesio, todos esos también lo requieren, ¿no? Y bueno, esta tabla nos habla de que, por ejemplo, si nosotros ponemos nitrato de calcio, no deberíamos poner sulfato de amonio, ¿no? O sea, son como incompatibles o cuando no se deberían mezclar en altas concentraciones, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de potasio con el sulfato de amonio, porque el azufre cambia el pH, ¿no? Y entonces puede afectar en la disponibilidad de los nutrientes. Pero bueno, yo no les voy a hablar, no les voy a incentivar, o no es mi idea, ¿no? Que utilicen estos fertilizantes, sino solo que sepan que los fertilizantes, pues claro que son útiles porque están en las formas, ¿no? Como yo les decía, perdón, en la forma de nitrato, en la forma de amonio, en las formas de fosfato, que son las formas en las que las plantas lo pueden asimilar, lo pueden tomar. Eh, digamos que en un plátano, pues no va a estar en esa forma. Y son los microorganismos del suelo y los organismos edáficos, es decir, los que viven en el suelo, ¿no? Chiquitos, los colémbolos, ya decía, cochinillas, ¿no? Tijerillas, son ellos los que lo van a degradar y lo van a poner en esas formas. Entonces es un camino mucho más lento, ¿no? Y es algo que también tenemos que considerar cuando nosotros vamos abonando con composta, que no vamos a tener los efectos tan rápidos como si lo hiciéramos con un fertilizante, ¿no? Y bueno, en casos de emergencia, pues, ¿qué les digo? Pues sí, será necesario en algunos casos para rescatar alguna planta de manera rápida, pues sí podríamos utilizar algún fertilizante químico, ¿no? Pero de preferencia yo les diría que más bien vayan hacia las formas orgánicas, ¿no? Esta es la parte que no vemos del suelo, ¿no? Y de un suelo vivo. Y es que, digamos, esta es la red trófica edáfica, ¿no? El edafón es el suelo. Entonces, ¿qué ocurre en el suelo? Están las plantas, ¿no? Con sus raicitas y ahí va a haber materia orgánica, ¿no? Naturalmente, en un ecosistema, vean lo que ocurre en los bosques, caen hojitas y se descomponen, ¿no? Eso aporta materia orgánica, son residuos. Las plantas también van a secretar ciertos ácidos orgánicos a través de sus raíces, que les llamamos exudados, y de esos también se van a alimentar pues los microorganismos, ¿no? Pequeños animales que vivan ahí. ¿Quiénes se alimentan de esto? ¿No? Que sería el segundo nivel trófico, pues justamente todos los descomponedores, ¿no? En el primer trófico están los fotosintetizadores, es decir, los que producen, los productores. La producción primaria lo ejercen las plantas, ¿no? En el segundo es quién se come a eso, ¿no? Quién se come las hojas que se caen y que ya están muertas, ¿no? Pues los gusanos, ¿no? Nemátodos, que algunos se comen las raíces, hay algunos que sí comen raíces, aunque no estén dañadas, y nosotros nos referimos a ellos como nemátodos parásitos, ¿no? Hongos, los que hacen asociaciones con las raíces, que son micorrízicos, y los aprobios, los que se alimentan ellos sí de materia orgánica en descomposición, y las bacterias, ¿no? Que también se van a alimentar de materia orgánica en descomposición. Después seguiría el siguiente nivel trófico, ¿no? Que son los desmenuzadores, los depredadores y herbívoros.
que pues ahí vienen algunos artrópodos, ¿no? Otros nemátodos que se comen estos hongos y estas bacterias. Por ejemplo, las lombrices de tierra estarían en este nivel trófico, ¿no? Cuando hacemos lombricomposta pensaríamos que estamos en este nivel, ¿no? Algunos protozoarios, amibas, flagelados, ciliados, ¿no? Y el cuarto nivel serían otros artrópodos que se comen a estos pequeños, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las catarinas, ¿no? Las catarinas son animales que se comen a, por ejemplo, los pulgones, ¿no? Y es muy bueno tener, por ejemplo, favorecer el que existan catarinas en nuestro huerto, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Porque van a ir a comerse a lo mejor estos artrópodos que antes se iban a comer nuestra planta, ¿no? Entonces es una manera de control biológico indirecto, ¿no? Estarían justo también otros nemátodos, ¿no? Y finalmente los depredadores de alto nivel que le llaman aquí, ¿no? Animales y aves que van a ir a comerse pues a esta parte sobre todo, ¿no? Los del cuarto nivel. Entonces, esta otra parte pues es justo el estar abonando con compostas, es entrarle justamente a esta parte de la red trófica, ¿no? Edáfica, y de saber quiénes están ahí y poder identificarlos, ¿no? Porque también hay veces que pensamos que cualquier insecto, cualquier bicho que esté en nuestro suelo, pues ya está mal, ¿no? Nos va a hacer daño, le va a hacer daño a nuestras plantas y no necesariamente, ¿no? Lo que sí, pues es que cuando nosotros incorporamos materia orgánica en forma de composta, pues vamos entonces a estar favoreciendo estos ciclos. Los cultivos que están llenos de fertilizantes químicos, bueno, en general se les dicen agroquímicos, ¿no? Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, lo que tratan es quitar cualquier organismo que impida el correcto crecimiento de las plantas. Ahí lo que se favorece es la productividad de las plantas y no lo otro, no crear ecosistemas. Y pues en estos pues nunca van a haber catarinas, ¿no? No van a haber estos bichos. Entonces, bueno, ahí por acá había decía Edgar, ya no hay catarinas, o hace un buen que no las veo. Sí, sí, yo creo que tiene que ver un poco en cómo realizamos ahora nuestros cultivos y no solo nosotros, ¿no? Sino que obviamente alrededor, si más personas, por ejemplo, en tu calle, en tu colonia, empezaron a tener huertos, pues esos serían refugios para estos bichos, ¿no? Entonces, no los estamos favoreciendo claramente. Y la otra es, vamos a ver casi al final, una parte que creo que por acá anda Clarisa, bueno, ella ya lo vio, de pronto Marta, pues los hoteles de insectos, ¿no? Que serían parte importante también de nuestro huerto para generarles ahí un espacio, un refugio a estos animales que si llegan a pasar por nuestro huerto, pues se queden un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta infografía habla de cómo se forma el suelo, ¿no? Entonces yo les comentaba justamente que tomar, ¿no? Esta tierra de hoja que nos venden en el tianguis o en algún lado, pues lo están tomando de algún bosque, ¿no? De algún otro sitio. Y este suelo, pues puede tardar en formarse de verdad, o sea, 1 centímetro, aquí nos marca, ¿no? 1 centímetro de suelo podría llegar a formarse en 1000 años, ¿no? Entonces, imagínense todo ese suelo que se está sacando de los montes y que, bueno, sí, nuestra maceta va a estar muy bien un buen rato, ¿no? Porque es un suelo que tiene mucha materia orgánica, lo vemos por el color, ¿no? Esta tierra negra, esta tierra de hoja, pues sus colores tan intensos nos hablan de un gran contenido de materia orgánica y bueno, de los minerales, de las rocas que lo formaron. Generalmente cuando tenemos una maceta con tierra de hoja, nos puede durar muchos años, ¿no? La fertilidad de ese suelo es muy alta. Entonces, a lo mejor ahí tenemos una idea errónea de que la tierra siempre va a ser fértil y no, ¿no? Pero ¿de qué depende que se forme este suelo?
pues son procesos, ¿no? Que se llama pedogénesis, ¿no? Que es la formación del suelo, y tiene que ver, pues, obviamente el material que lo compone, ¿no? Si es un material más bien basáltico, pensando, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Donde sabemos que hizo erupciones el Xitle y dejó mucha lava, y mucha tierra, mucha piedra negra, ¿no? Basaltos. Entonces, eso va a ser muy distinto a lo que ocurrió, por ejemplo, en Morelos, ¿no? Cómo se formaron algunas de sus montañas. Eso más bien fue por degradación de materia, de rocas sedimentarias, etcétera, ¿no? Entonces, el material matriz es muy distinto en todas partes, ¿no? O, por ejemplo, en la costa, donde las arenas, ¿no? Que son parte, digamos, del suelo, ya hablamos de las 3 partículas del suelo, esas arenas se van a ir formando, digamos, del desgaste de las olas, con las rocas que están ahí, pero también con ciertos microorganismos que están ahí, ¿no? De pronto conchitas, caracoles, y bueno, esos suelos, por ejemplo, son muy ricos en calcio, ¿no? Porque pues están hechos las conchas están hechas muchas veces de esos carbonatos, ¿no? Carbonatos de calcio. Entonces, va a depender también, por ejemplo, de la topografía, ¿no? No es lo mismo un suelo que se forma, perdón, no es lo mismo un suelo que se forma en la montaña que un suelo que se forma a la orilla del lago, ¿no? Del clima, entre más lluvioso y así, pues esos favorecen los procesos de erosión de esas rocas, la diversidad de organismos que hay ahí, ¿no? Entre mayor diversidad hay, más rápido forman ese suelo. Y entonces nosotros, bueno, digamos que los que se dedican al estudio del suelo, a veces hacen perfiles y hacen un hoyo, ¿no? De manera vertical, en la que pueden ver que casi siempre los primeros centímetros van a ser de materia orgánica que se empieza a descomponer, ¿no? Imaginemos en un ambiente natural, es la caída de hojitas, ¿no? Se van a empezar a descomponer y aquí hay mucha actividad biológica. Y se le llama el horizonte O, ¿no? Orgánico. Y después viene una parte donde hay mucho aire, ¿no? Donde se retiene el agua, por ejemplo, pero los minerales estarían principalmente en la roca madre, ¿no? Entonces, el mover estos elementos hacia acá lo logramos pues justamente con los bichos, ¿no? Lombrices que vienen hacia acá y luego suben y van arrastrando estos minerales, ¿no? Entonces, bueno, ya hay diferentes, obviamente, tipos de suelo y cómo se forman, ¿no? Es un proceso que les digo que en realidad es largo y es complejo. Aquí en este mapa mundi que se representa acá, en cada uno de los colores se ponen los diferentes tipos de suelo que hay, ¿no? No vamos a ahondar mucho en esos tipos de suelo, pero sí saber justo que tarda mucho, ¿no? Y por eso es importante que nosotros empecemos a generar nuestro propio suelo y no estarlo extrayendo de otros lados. Entonces, y pues también cerrar ciclos, ¿no? Estamos hablando de que las plantas son los productores primarios, ¿no? Donde empezaría el ciclo. Entonces, estas plantas producen sus propios nutrientes. Nosotros nos vamos a alimentar de estas plantas, tanto personas como animales. Bueno, ya vemos que en medio de ellos también habrá una serie de bichos, ¿no? También bacterias y hongos, pero bueno, a nivel macro, personas y animales. Ok. Y luego de esto, pues nosotros los vamos a desechar, ¿no? Nuestros residuos van a ser, algunos de ellos cuando cocinamos estas plantas a lo mejor, ¿no? O cuando nos comemos un plátano, pues estas cáscaras, algunos a lo mejor que no nos gustaron, que ya estaban en procesos de descomposición, ¿no? Ya los echamos como serían todos nuestros desechos, pero no solo están en los desechos en forma vegetal, ¿no? Sino como también ya procesados en nuestras heces. Entonces, todos estos dos desechos, ¿no? Pueden compostarse.
Entonces, hemos explorado mucho más esta parte de las compostas vegetales, ¿no? Y no tanto las compostas con estiércoles, ¿no? Que también son muy útiles, ¿no? Y a lo mejor nos es más fácil pensar en compostas de, por ejemplo, de borrego o de vaca, ¿no? De caballo, que son animales herbívoros y que a lo mejor no nos da tanto asco, pero pensar en nuestras excretas, ¿no? Nos da mucho asco y que es algo de los baños secos, ¿no? Es algo como fundamental en la permacultura, porque al final estos residuos van a estar acá, ¿no? Ay, permítame un segundo. Ay, disculpen. Entonces, bueno, les comentaba, ¿no? Como estamos mucho más familiarizados con esta parte de los desechos, quizá el incorporar compostar o, sí, el incorporar compostas de nuestras heces, que al final, pues, como animales, ¿no? Nos causa mucho conflicto y quizá, pues, la ciudad no está diseñada para eso, pero en realidad es que sería algo excelente, ¿no? Que pudiéramos como transitar a esa otra forma, ¿no? Porque ahora lo que hacemos es nuestros desechos los vertemos en el excusado y le jalamos y digamos que no nos hacemos responsables de esos desechos, ¿no? O sea, se van al drenaje, y eso al final lo que está haciendo es contaminar el agua, ¿no? El agua que tanto nos cuesta trabajo traer a la ciudad, lo estamos contaminando con nuestras orinas, nuestras excretas, ¿no? Y pero bueno, ahorita es como lo pensamos, ¿no? O sea, no pensamos en otras posibilidades como los baños secos, ¿no? Serían una forma de hacernos responsables de estos desechos. Pero bueno, regresemos a que los compostamos, ¿no? Entonces, aquí en estos procesos que ya vamos a ver que es un proceso aerobio, si ven esta compostera tiene hoyitos por aquí, ¿no? Para permitir que exista el flujo de aire, porque debe de haber una descomposición aerobia. Después se van a transformar, ¿no? O sea, una vez nosotros vamos a saber que nuestra composta casi está lista, ¿no? Cuando ya no reconocemos el material que le dio origen, ¿no? O sea, ya no vemos, ya no reconocemos que es un plátano, que era un aguacate, ¿no? O sea, ya todo se volvió, sí, tiene un tamaño de partícula tal que ya no nos permite identificar el origen de estos elementos, ¿no? Y esta composta, pues al final va a ir a nutrir a las plantas, ¿no? Que son quienes nos van a alimentar, ¿no? Entonces, de esta manera es como podemos empezar a cerrar algunos ciclos. Ahora, les pregunto un poco, ¿cuál es la diferencia? A lo mejor vemos, sobre todo en ambientes rurales, ¿no? Son muy comunes estos escenarios donde pues pasa la vaca
y deja su excreta por ahí. ¿Cuál sería la diferencia? ¿No? Porque eso sería como un proceso más natural, digamos, entre comillas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre aportar residuos como estiércol fresco y a una composta? ¿Qué piensan ustedes? Pues el estiércol todavía está fresco y no está degradado. Y la composta pues ya es una materia degradada que puede empezar a ser absorbida por la planta, bueno, en cuestión de nutrientes. Y también en el estiércol pues hay mucha microfauna ahí, ¿no? Sí, eso también, ¿no? O sea, por una parte, digamos, como estábamos mencionando ahorita al principio, ¿no? Un poco esos elementos, esos nutrientes van a estar de manera más disponible a lo mejor en una composta que en un estiércol. Y por otro lado, estos microorganismos que están acá, ¿no? A lo mejor no es tan saludable de pronto aplicar una composta porque vienen muchos organismos que vienen del colon, ¿no? Y ahí pues ya sabemos que viven, por ejemplo, bacterias que después que si encuentran el ambiente propicio, se van a proliferar, por ejemplo, Escherichia coli, ¿no? O Salmonella. Entonces, esas son bacterias típicas del colon y entonces estarían muy presentes aquí. El que nosotros estemos manipulando estiércol de esa manera, pues nos puede llegar a enfermar, ¿no? Tere, adelante. También que yo recuerde, el estiércol es demasiado ácido, por así decirlo. Entonces, si se aplica directamente, puede lesionar, digamos, a la planta o incluso matarla si no se trata adecuadamente. Exacto, ¿no? Los estiércoles tienen pHs muy ácidos, que de hecho cuando se utilizan en la agricultura orgánica, se tienen que lavar, ¿no? Se tienen que lavar para eliminar esos ácidos. Eso sí es cierto, porque muchas veces vienen mezclados, ¿no? Han visto sobre todo aquellos heces que, como de aves, ¿no? Donde salen por el mismo orificio y entonces pipí y popó van juntos, ¿no? Entonces, esa orina es muy rica en urea y como vimos es de los principales fertilizantes. Entonces sí que tiene un aporte nutricional alto, pero híjole, sí puede llegar a quemar, ¿no? Como nos dice Tere, o sea, no se puede aplicar de manera así directa, ¿no? Esa es otra de las formas, esa es otra de las diferencias, ¿no? También. Entonces, bueno, como objetivo, ¿no? Pues del compostaje es que vamos a estabilizar, esta cuestión de estabilizar es poder poner los nutrientes en las formas disponibles, ¿no? Para las plantas, que las puedan tomar y también de manera hacer un proceso más higiénico, ¿no? De esta materia orgánica que viene de los residuos orgánicos para facilitar y permitir su reintroducción en el agroecosistema, ¿no? Y que sea pues de manera, como aquí dice, ¿no? Higiénica y también segura para nosotros. Entonces, como definición, el compostaje pues es un proceso controlado, ¿no? Digamos que no es que en la naturaleza no haya degradación, ¿no? Pero esos tienen como sus ciclos normales, ¿no? Y no están apilando, no están poniendo proporciones, etcétera. O sea, no están controlando el proceso. Nosotros sí lo vamos a estar controlando, ¿no? Es un proceso termófilo, es decir, que libera calor y eso es muy importante en el sentido de cómo vamos a higienizar, ¿no? Esta parte a lo mejor no nos preocupa tanto en el caso de las verduras y de las frutas que nosotros podamos desechar, pero si ustedes estuvieran haciendo un proceso de compostaje de un baño seco, ¿no? O sea, de sus propias heces, pues sí, entonces pensarían mucho más en que eso tiene que estar higiénico, ¿no? O libre de patógenos. Y eso lo logramos justamente porque la composta forzosamente tiene que entrar en un estado de calor, ¿no? Tiene que calentarse eso. Si no se calienta, pues no vamos a poder eliminar a esos microorganismos que son patógenos.
A esos microorganismos se les mata al menos elevando la temperatura a 50 grados. Entonces nuestras compostas tienen que tener o subir la temperatura en más de 50 grados. No sé si ustedes hayan metido la mano en una composta y hayan sentido ese calor. Sí, cuando metes la mano de manera superficial, por así decirlo, está templado, pero si metes la mano o algún tipo de herramienta de jardinería más en lo profundo, en realidad es muy, muy, muy caliente. Exacto, no sé si ustedes han visto videos donde abren una composta y ponen un sartén y fríen un huevo, ¿no? O sea, porque en realidad está a esas temperaturas. Entonces, permítanme otra vez un segundo. Perdón, es que me están llame y llame, pensé que era algo importante, pero no lo es. Entonces, bueno, es un proceso termófilo, ¿no? Que sí rebasa, o sea, puede llegar al menos a unos 80 grados y hay veces que supera los 100 grados, ¿no? Dependiendo del material del que está hecho. Es un proceso aeróbico, ¿no? Entonces sí requerimos la presencia de oxígeno. Por aquí alguien me comentaba la sesión pasada que había empezado a hacer su composta, creo que en una cubeta. Esos procesos, digamos, de degradación de materia orgánica son procesos que llevan a la fermentación. No es que no se vaya a descomponer esa materia orgánica, pero no es una composta, ¿no? Hay otros tipos de degradar la materia orgánica. Hay unas que se llaman pacas biodigestoras, se les voy a poner por acá, que dicen que degradan la materia orgánica en 2 meses, ¿no? Y entonces ahí lo que favorecen son ambientes anaerobios, apelmazan tanto la materia orgánica, no dejan oxígeno y entonces entran en acción otros microorganismos, ¿no? Que sí van a degradar esa materia orgánica y van a producir muchos ácidos, sobre todo, a diferencia de la composta. La composta, al final de su producción, tiene un pH ligeramente básico, ¿no? En este otro caso van a tener mucho ácido y se van a generar también muchos gases como amonio. Y eso también pasa en el compostaje, pero en la fermentación, en ambientes anaerobios, como pensando en una cubeta, se produce mucho más, ¿no? Entonces, no es que esté mal, son formas distintas de degradar la materia orgánica, pero ciertamente no es un proceso de compostaje, ¿no? Y entonces, y al final de todas estas, digamos, parámetros, ¿no? Vamos a transformar esa materia orgánica en un material homogéneo y estabilizado, ¿no? Que va a poder ser utilizado para nutrir o sea, el suelo, a los nichos que van a seguir en el suelo, que van a seguir ejerciendo como esa degradación todavía, ¿no? Después de 6 meses hasta 1 año, una composta se dice que ya está madura, sin embargo, sigue un proceso de descomposición, o sea, eso no para ahí, ¿no? Y que va a ser utilizado como un fertilizante agrícola. Entonces, bueno, quienes hacen esta descomposición, oxidación de los materiales, son poblaciones microbianas, bacterias, hongos, y casi siempre separan a los actinomicetos, que son bacterias en realidad, pero que parecen hongos, ¿no? Son los grupos más importantes que van a actuar. Y después van a actuar en otra fase del compostaje, gusanos, ¿no? Lombrices, hormigas, escarabajos, diferentes bichos, ¿no? Entonces, este proceso les
como les comentaba, trata de imitar un poco lo que sucede en un bosque, ¿no? En cómo se degrada la materia orgánica en los ambientes naturales. Sin embargo, como lo vamos a manejar, va a ser un poco más rápido, ¿no? Entonces, y además, también dirigido a conseguir, pues, productos con estas aptitudes, ¿no? De cultivo de alimentos, ¿no? Que son las aptitudes agronómicas. Generar, porque además, por un lado, estamos formulando un suelo, ¿no? Con los sustratos que ya hablamos la sesión pasada, y vamos a incorporar, digamos, como diferentes, porque el aplicar composta es aplicar como un shot de nutrientes, ¿no? Bien les decía también cuando hablábamos sustratos, no podemos tener una maceta que sea 60% composta, ¿no? Porque entonces vamos a limitar los nutrientes. Casi siempre van entre un 10, 15% a lo mucho. ¿Ok? Entonces, ¿por qué compostar, no? Porque vamos a poder mejorar las características físicas, químicas y biológicas, que son esas aptitudes agronómicas, ¿no? Que nos interesa tener en nuestras macetas, en el suelo en donde van a crecer nuestras plantas. Entonces, va a mejorar las características de infiltración y retención de agua. Por su cantidad de materia orgánica, absorbe bastante bien el agua, ¿no? Pero además también, si ustedes han tocado una composta, es como esponjosita, ¿no? Entonces deja deja espacio para que entre el aire y se infiltre bien tanto el aire como el agua, ¿no? También disminuye las fluctuaciones de temperatura. Eso quiere decir como la cantidad, digo, la temperatura que hay arriba, ¿no? Digamos, sobre el suelo, y la que está adentro, trata de mantenerla más o menos estable. Y esto es como lo que pasa en ambientes naturales. Les voy a contar un poco. Yo trabajo en el Nevado de Toluca, ¿no? Hago muestreo de suelo, y en las partes más altas, ¿no? Del Nevado, donde solo hay pastizal alpino, hay veces que tomo la temperatura afuera, hay unos 4 grados, y en el suelo está a 10 grados. Y voy hasta abajo, ¿no? En los niveles más bajos, donde hay pino, donde de hecho ya se cultiva papa, y tomo la temperatura del suelo y está a 10 grados, ¿no? O sea, no importa si estoy en la punta de la montaña o estoy en pie de monte hasta abajo, la temperatura es igual, ¿no? Porque el suelo tiene esa capacidad que le llamamos capacidad buffer, ¿no? Tanto en la cuestión de nutrientes como en regular la temperatura, pues la composta también hace eso, ¿no? Evita la degradación del suelo. Esto porque si el suelo está desnudo, ¿no? Es muy fácil que se volatilice, mientras que si tenemos un poco de composta, va a formar como agregados, y va a impedir que se pierda ese suelo por aire o por la infiltración, ¿no? Facilita el paso de las raíces, ¿no? Por esta misma característica que les digo, que es como esponjosita. Y también favorece la germinación, no solo porque retiene agua, ¿no? Sino porque en algunas especies también censan como qué nutrientes hay alrededor para ver si van a germinar o no. Y entonces, en ese sentido, no sé si ustedes han visto en los sobrecitos, no solo es como por vender en sentido estricto, pero hay veces que en estos sobrecitos que venden en el supermercado de semillas, dice, póngase en tal lugar, ¿no? A tal profundidad, y aplique una ligera capa de humus de lombriz de la empresa, ¿no? Claramente. Entonces, porque sí es cierto, ¿no? Si hay semillas que censan cuáles son los nutrientes que hay alrededor para poder o no germinar. Dentro de las características químicas, pues va a aportar estos nutrientes de forma gradual, no como un fertilizante químico que lo aporta como en un momento, ¿no? Y por eso es que hay diferentes periodos de fertilización, digamos, ya en la agroindustria, ¿no? Sino que una composta a lo mejor abonamos 1 o 2 veces al año, y esos nutrientes se van a ir liberando poco a poco. También aumenta la capacidad de intercambio catiónico, porque las moléculas de las cuales está formada la composta tienen mucha carga, y como vimos en el video pasado, ¿no? Como las arcillas tienen carga positiva,
atraen los iones negativos. Pues también en la composta va a haber tanto partículas de carga positiva como de carga negativa que van a poder retener esos nutrientes, ¿no? También se favorece la formación del complejo que se llama algilo húmico. Aquí les puse abajo la definición para que no lo olviden, ¿no? Es cómo se forma el suelo a partir de arcillas, de humus y la acción de organismos edáficos, que cuando les presenté esta infografía, creo que era de la FAO, no me acuerdo, de cómo se forma el suelo ahorita, hace ratito, veíamos que dependía, por ejemplo, de la acción de los microorganismos, ¿no? En ese sentido, la composta va a estar llena de microorganismos, entonces va a favorecer que se formen estos complejos y que se destruyan, por ejemplo, arcillas, ¿no? Etcétera. Y que le va a dar justamente estructura que al final lo hace resistente a la erosión, ¿no? Lo que les decía, que forman como microagregados. Y por otro lado, pues obviamente las características biológicas, ¿no? Va a aumentar la diversidad microbiana, todos los procesos bioquímicos que sabemos que de hecho las bacterias están dentro del 80% del ciclaje de nutrientes, ciclaje de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, todo tiene que pasar por las bacterias, ¿no? Van a liberar también estas bacterias algunas sustancias que les llamamos hormonas, fitohormonas, que favorecen el crecimiento vegetal, ¿no? Estas ya las producen las plantas, pero hay veces que también no hay veces, hay bacterias que también forman estas sustancias y que, no sé, favorecen procesos como de enraizamiento o de fructificación o de maduración o de floración, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver también un poco eso. Mejorando pues en general la salud de los cultivos. Porque las bacterias que están en la composta, no lo voy a decir así, pero sí lo voy a decir, pero más bien lo voy a poner entre comillas, serían bacterias benéficas, ¿no? Bacterias buenas. Ya las bacterias que son patógenas para nosotras o también para las mismas plantas, muchas de ellas van a ser eliminadas en el proceso de compostaje, ¿no? Entonces, como base, ¿no? La composta solo requiere estos 3 elementos: materiales cafés, ¿no? Que van a aportar carbón y que a lo mejor antes fueron verdes, ¿no? Imaginemos una rama, antes a lo mejor estaba verde, pero ahora está café. Entonces va a ser importante tenerlo en esta forma, ¿no? Material seco. Esto provee principalmente carbón. Hoja seca, ramas, leña, paja, heno, acerrín, los tallos del rastrojo de maíz, ¿no? El papel, el cartón, todo eso es material café. Y por otro lado, el material verde, ¿no? Lo que está fresco. Esto que está fresco provee sobre todo nitrógeno, aporta nitrógeno, ¿no? Los recortes del pasto, los residuos de café, de té, los residuos de frutas, de las verduras, las cáscaras de huevo, ¿no? Por aquí también está representado algunos huesos. Entonces, en compostas industriales, no importa meter estos elementos, ¿no? Huesos de pollo, de pescado, no es relevante, ¿no? Porque pues, son procesos un poco más controlados. Pero en compostaje doméstico, pues esto puede atraer, por ejemplo, a ratoncillos, ¿no? Pues sí, fauna que tal vez no queramos tener en nuestra casa, ¿no? Pero, pues como así ahora que pasan los camiones de la basura, ¿no? Que recogen material orgánico, pues te reciben todo eso, ¿no? Te reciben huesos, no van a estar viendo si tiene o no huesos, no van a ver si tiene o no. Si tiene o no heces, ¿no? Ellos lo reciben todo y lo compostan todo, ¿no? Porque al final es un material orgánico. Y bueno, va a ser necesario que sí estemos aportando, al menos de inicio, ya vamos a ver también las características del ambiente en el que nosotros estemos, de qué tan aireado esté el lugar o no, si requiere o no agua, ¿no? Al principio, seguro, ¿no? Porque
porque todas estas enzimas, ¿no? Que decimos que que están presentes en los microorganismos, que van a descomponer este material, pues requiere agua, ¿no? Para funcionar. Entonces necesitamos también agua. Y bueno, ya dentro de ellos podemos meter algunos otros elementos, pero básicamente es capa café, capa verde, ¿no? A mí lo que me gusta, de hecho, es poner una capa café, ¿no? Una capa verde y un inóculo, es decir, un puñito de suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese suelo yo ya sé que vienen microorganismos y entonces eso va a acelerar el proceso. De cualquier forma, esos microorganismos están presentes en las frutas, en las hojas, pero si yo agrego un poco de suelo, eso va a hacer que mi composta se haga más rápido, ¿no? Que eleve la temperatura más rápido, por ejemplo. También me gusta meter en las compostas entre capa y capa, me gusta poner un poco de esa, les decía, ¿no? Que en las carcerías luego venden estas piedras, como el tepojal, eh, la venden de manera muy fina, ¿no? Como polvo. Y creo que, bueno, al menos a mí no me tocó, pero porque me dice mi mamá que sí se ocupaba esa piedra para tallar los sartenes, ¿no? Y entonces yo lo compro así, porque hay polvos, yo lo he visto rojos, amarillos, luego no me dicen qué son, pero yo intuyo, ¿no? Que es tezontle, intuyo que es tepojal, que es piedra pómez, y se los pongo, ¿no? Se lo pongo en la composta, porque entonces también estoy favoreciendo que los compuestos que de ahí se desarrollen, por ejemplo, nitratos, después, o amonio, también se unan con otros elementos, ¿no? Como el cloro, y que formen esos compuestos de manera natural, ¿no? Entre comillas, pues sí, que van a ir a fertilizar mi planta, como lo hacen los fertilizantes químicos, ¿no? Algunos serán de manera más inmediata y lo favorezco agregando estos minerales, ¿no? A mi composta. Piedra pómez, sí, sí, sí. Entonces, igual si ustedes en sus parcerías no venden así, pues también lo pueden rayar, ¿no? O incluso ponerlas tal cual. Yo los pondría como de forma más particulada para que después, terminando el compostaje, pues sea mucho más fácil como mezclar con el resto de sustratos, ¿no? De los cuales ya hablamos. Y no tener rocas así grandotas, ¿no? Pero, pues también es válido, ¿no? Yo creo que también se podrían incorporar esos elementos minerales. Entonces, bueno. Maestra, ¿sí? una duda. Sí, o sea, sí entendí la diferencia entre el estiércol y la composta en cuanto a las aportaciones, pero por ejemplo, yo tengo estiércol seco y de momento se me ocurrió si podía yo utilizarlo para la composta como el material, como lo café que se le podría también echar a la composta. No sé si podría echar combinar tierra, el material orgánico y el estiércol, pero seco. Sí podrías, aunque ahí vas a tener, no sería material café, el estiércol va a funcionar más como verde, ¿no? El estiércol es muy rico en nitrógeno, más que en carbono. Yo ahí lo que te diría es que más bien lo consideres como material verde. Ah, sí, está bien. Yo de momento pensé que sería café por como ya está seco, pero sí, ya entendí, maestra. No, digamos por la carga de nutrientes sería más como verde. Yo ahí lo compostaría con, por ejemplo, aserrín. De hecho, les voy a compartir un video de un compañero, de Alan, que hace tierra de aserrín, que lo hace con estiércol, lo hace de gallina, me parece que es gallinaza, junto con aserrín. Y es un proceso un poco largo, pero le queda muy bien ese sustrato, digamos, esa composta, entre comillas, ¿no? O sea, porque sí está siguiendo como la parte del material café y material verde,
pero en el caso de esa tierra de aserrín sigue un proceso de fermentación más que es un proceso anaerobio y no es un proceso aerobio, ¿no? Entonces les digo que hay muchas formas de degradar la materia orgánica, ¿no? Esa es una forma, las pacas biodigestoras son otras, el compostaje es otro, ¿no? Y todos son buenos en realidad, solo que siguen procesos un poco distintos. ¿Cuál es el proceso que sigue la composta? Entonces, la composta sigue estas fases, ¿no? Se divide, por ejemplo, en la fase mesófila. La fase mesófila es como la temperatura ambiente, ¿no? Digamos, donde nosotros vamos a empezar a apilar nuestras capas. Entonces, esto va a tener más o menos una temperatura ambiente de 18 o 22 grados, dependiendo de dónde vivan, ¿no? Entonces va a empezar aquí. Y las bacterias que están sobre todo presentes, pues son pseudomonas, ¿no? Que estarían muy presentes en el suelo, bacillus, algunos lactobacillus, actinomicetos. De hecho, por ejemplo, a mí cuando me sobran algunos granulitos del kefir, ¿no? De los búlgaros, también se lo echo a mi composta, ¿no? Incrementando como estos grupos. Y de los hongos, pues habrá, a lo mejor se nos descompuso, se nos echó a perder una tortilla, ¿no? Y ya ven que se ponen verdes o se ponen negras, esos son hongos del género Penicillium, Aspergillus, entonces esos también van a ir ahí, ¿no? Y que además cuando también dejamos cualquier fruta, casi siempre son atacadas por estos hongos, ¿no? Entonces, claro que van a entrar aquí, otros hongos que son del mucor, cigomicotas, levaduras, ¿no? Hay diferentes microorganismos que van a entrar aquí. Incluso a lo mejor también va a haber pues Escherichia coli, a lo mejor pues compramos nuestro brócoli, ¿no? En la central de abastos, ya sabemos que lo que viene de ahí casi siempre viene del Valle de Mezquital, que riegan con agua que es del drenaje de Ciudad de México, entonces la carga de Escherichia coli va a estar muy alta ahí, y a lo mejor si cortamos el tallo del brócoli, que no lo cocinamos, ese pues todavía va a tener ahí esa carga microbiana, ¿no? Entonces al principio pues van a estar muchos. Pero después va a entrar en esta fase, bueno, toda esta se llama fase bioxidativa, ¿no? Donde se van a oxidar esos compuestos. Vamos a entrar en esta fase que es la fase termófila, donde el apilado de nuestras capas va a hacer que se eleve la temperatura, ¿no? Sobre todo lo verde va a favorecer eso, que se eleve la temperatura. Y entonces vamos a pasar más o menos de 20 grados hasta 70, 80 grados, ¿no? Como les decía. En este punto, ¿no? A los 50 grados, esa Escherichia coli ya se murió, ¿no? ¿Y quiénes quedan? Pues aquellas bacterias sobre todo que pueden generar, bacterias y hongos que pueden generar esporas, como Bacillus, ¿no? Hydrogenobacter, Streptomicetos. Los Streptomicetos no generan esporas, pero sí también tienen estructuras de resistencia, ¿no? Tienen cápsulas y tienen otras formas de resistir este aumento de la temperatura, ¿no? Todas las otras, aquellas bacterias que no puedan hacer eso, pues se van a morir, entre ellas todas las patógenas, ¿no? Son las que no pueden soportar estos cambios de temperatura. Y después va a venir una fase de enfriamiento, donde va a venir otra vez, se va a alimentar del ambiente, de otras bacterias, de actinomicetos, otros hongos que son los asco y los basidiomicota. Los basidiomicota son esos honguitos los que tienen sombrerito, ¿no? Que conocemos muy comúnmente todos esos hongos. No van a estar ahí en forma de sombrerito, pero van a estar en una forma como de red, ¿no? Tienen dos fases esos hongos. La fase que es vegetativa, que es como un micelio, que es forma red, ¿no? Que es ese micelio que les decía que luego está abajo de las hojas en los bosques. Ahí funciona esta parte como inóculo, ¿no? Esas hojitas, traernos un poquito de esas hojitas del bosque puede ayudar a favorecer los procesos de degradación, de descomposición de materia orgánica en nuestras compostas, ¿no? Pero naturalmente van a estar ahí, o sea, hay esporas por todos lados de esos hongos, entonces
van a estar y van a entrar en nuestra composta algunos protozoarios, algunos gusanitos, ¿no? A lo mejor ya en esta parte, en esta fase de enfriamiento, pueden, si las tenemos sobre el jardín, por ejemplo, nuestra composta puede llegar a migrar por ahí alguna lombriz de tierra, ¿no? Y después de esta fase, ¿no? de enfriamiento, hay mucha gente que corta la composta aquí. Vean en tiempo, ya son como 2 meses. Pero realmente para que se madure esta composta, ¿no? Que entren otra vez bacterias y hongos, va a requerir pues al menos otro tiempo, ¿no? Unos 4, yo siempre lo dejo 6 meses, ¿no? Porque también la formación ya vamos a ver, aquí está acá abajo, ¿no? En esta parte van a descomponer las bacterias y los hongos las formas más fáciles, ¿no? Lo que está solubilizado, lo que ya viene en el agua arrastrado, azúcares simples, etc. En esta otra fase se va a mineralizar el nitrógeno en forma de amonio, ¿no? Que es una forma que es asimilable por las plantas. Entonces eso va a suceder en esta parte. Y después va a haber muchos compuestos, ¿no? De celulosa, ¿no? Polímeros, que van a ser difíciles de degradar y que van a entrar, pues justamente, sobre todo los hongos, a hacer esta labor, ¿no? Y van a degradar todos esos polímeros. Es la forma en la que vemos que ya no, más bien en la que ya no vemos la cáscara, ¿no? O sea, veíamos la cáscara del plátano en este momento y se empieza a degradar de manera que ya no nos damos cuenta que tenía esa forma, ¿no? O el hueso de aguacate, o lo que sea, ¿no? Todas esas formas más complejas de descomponer sucede más o menos entre el mes y los 2 meses. Y después, ¿no? En la fase de maduración se forman las sustancias húmicas, que son los ácidos húmicos y fúlbicos. Estos son lo que está muy presente, por ejemplo, en el humus de lombriz, ¿no? Por eso se llama así. Pero que son sustancias que son muy fáciles de asimilar por las plantas. De hecho, por ahí creo que tengo un video, lo voy a buscar, de la importancia de los ácidos húmicos y fúlbicos, ¿no? En la nutrición de las plantas. Entonces, si nosotros no dejamos este tiempo en el compostaje, a pesar de que a lo mejor ya no vemos la cáscara, ¿no? Y pensamos que ya está lista nuestra composta, no va a estar lo suficientemente nutritiva, ¿no? Como si lo dejáramos más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el pH va cambiando también, ¿no? Al principio, baja un poco el pH, ¿no? Les decía como un poco 5, no sé, tal. Y luego sube, ¿no? Sube a 8 y termina en 7, 7,5 es el pH normal de una composta, ¿no? Que ya está madura y que terminó. Entonces, por un lado nos vamos a dar cuenta de que ya terminó el proceso de compostaje porque ya no reconocemos los materiales de los que está formados. Por otro, también podríamos verificar un poco el pH. Si el pH está muy ácido, pues quiere decir que está en las primeras fases, ¿no? La temperatura, ¿no? La temperatura es clave en ese sentido, ¿no? Para saber que esto sucedió y que ahora nuestra composta está higienizada, ¿no? Y la relación carbono-nitrógeno va a cambiar muchísimo. Al principio es 25 de carbono por 30 de nitrógeno y al final va a ser 10, 20, ¿no? ¿Qué pasa con el nitrógeno? Mucho del nitrógeno se va a perder en forma de gas, en forma de amoníaco, por ejemplo, y el carbono pues va a pasar a formar parte de, pues, obviamente de los hongos, de las bacterias, de todos los que se alimentaron de eso, ¿no? Entonces, al final termina con una relación de 10-20, que es muy buena. Para que las plantas puedan tomar ese nitrógeno, también tenemos que mantener una relación carbono-nitrógeno. Esta es una relación muy complicada y creo que otra sesión para platicarles un poquito de esa relación carbono-nitrógeno que tienen cada uno de nuestros residuos, ¿no? Poner cáscaras de limón, pregunta acá Vicky. Cáscaras de limón, naranja y toronja está bien en la composta, porque he oído que no es bueno, o si las pones primero las remojas en agua. Lo que pasa con las cáscaras
de los cítricos, pues justamente es que bajan mucho el pH, ¿no? Y entonces, eso no es del todo malo, ¿no? Pero lo que también pasa, por ejemplo, con el caso de la naranja y la toronja, es que tienen mucho azúcar. Y en las cáscaras, ¿no? Sobre todo la de la naranja y los residuos del bagazo de naranja también, ¿no? Es increíblemente dulce. Entonces eso lo que va a traer son hormigas. Más que porque, no sé, o sea, son residuos que perfectamente pueden ir en la composta. Yo ahí sí diría que los puedes incorporar como en pequeñas cantidades, ¿no? O sea, si tú tienes un puesto de jugos, ahí sí va a ser complicado, ¿no? Porque entonces, no sé. Entonces, les decía, sí, podemos intercalarlos, ¿no? Poner por ahí una cascarita y luego, o sea, si nos comemos una toronja por ahí, está bien, ¿no? Pero que sea nuestro único componente en la composta, ahí sí no. Ok. Ahora, bueno, aquí viene una breve explicación, esta parte que les comentaba de la relación carbono-nitrógeno. Esta relación, ¿no? O sea, hay materiales que aportan mucho más, que es lo que decíamos, mucho más café, ¿no? O carbono, y hay algunos que aportan mucho más nitrógeno. En ese sentido, por ejemplo, estos bagazos, ¿no? Estos residuos, todos tienen cierta relación carbono-nitrógeno, y hay quienes lo tienen muy alto, ¿no? Por ejemplo, el rastrojo de centeno, de trigo, de avena, tienen una relación carbono-nitrógeno muy alta, de 82, de 80 y de 70. Eso quiere decir, hay 70 moléculas de carbono por cada nitrógeno que hay. Entonces, eso lo que hace es que sea un material difícil de descomponer, ¿no? A los microorganismos les gusta, sobre todo las relaciones carbono como 24-1, ¿no? Y entonces yo les decía, al final la composta va a llegar en una relación de 10 a 20, eso quiere decir 20 a 1, ¿no? O 10 a 1. O sea, 10 de carbono por 1 de nitrógeno o 20 de carbono por 1 de nitrógeno, que es algo que les gusta mucho a estos microorganismos para que ellos sigan ejerciendo su metabolismo. Como les decía, va a haber muchos productos del metabolismo de las bacterias que van a favorecer el crecimiento de las plantas, ¿no? Y luego hacia abajo, y entonces de estos hablamos que más bien, aunque sí tienen más carbono, todo en la vida tiene más carbono que nitrógeno, pero en una relación, por ejemplo, 17-1 no se compara con una relación 80-1, ¿no? Entonces el estiércol decimos que aporta mucho más nitrógeno que, por ejemplo, estos que son típicamente materiales cafés, ¿no? Los residuos de comida, por ejemplo, tienen una relación carbono-nitrógeno entre 34 y 80 y depende de las frutas, ¿no? Los estiércoles de 18, 20, 15, 22. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, hacer un abono de un estiércol, por ejemplo, de borrego, ¿no? Que tiene una relación carbono 22, porque eso va a ser muy fácil de asimilar por los microorganismos que están en el suelo, ¿no? Y que al final son los intermediarios de los nutrientes que van a recibir las plantas. Entonces, por eso es que es muy común a lo mejor ver el abono de borrego, ¿no? Aquí hay otros como fangos, ¿no? Estos que son los lodos que se ocupan en las plantas de tratamiento, para purificar esa agua, pues tienen de entre 15 y 70 de relación carbono-nitrógeno, ¿no? Entonces hay tanta variabilidad en ellos, en los que están digeridos, en los que están crudos, las maderas, ¿no? Por ejemplo, el acerrín tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta, dependiendo pues obviamente del tipo de madera, puede ir de 200 a 500, entonces este es un material que se le puede poner a una gran cantidad de material nitrogenado, ¿no? Y bueno, aquí les voy a comentar que, por ejemplo, en los baños secos, ¿no? En las heces de los humanos,
se ocupa pues mucho el acerrín, ¿no? Para compostarlo. Porque puede tener puede recibir mucho material nitrogenado, porque tiene muchísimo carbón, ¿no? Entonces, y bueno, así van a encontrar diferentes relaciones de carbono-nitrógeno. Es muy difícil, pues, estandarizar una composta, ¿no? Porque a lo mejor uno podría decir, yo solo voy a mantener más o menos, no me voy a pasar en mis residuos para que sigan esta fase, ¿no? Porque si empiezan con una relación carbono entre 25 y 30, van a llevarse 120 días aproximadamente, es lo que se ha estudiado, ¿no? Para llegar a una relación entre 10 y 20. Pero si ustedes aumentan esta relación carbono-nitrógeno, es decir, empiezan con puro acerrín, pues obviamente eso no va a terminar en 120 días, ¿no? Entonces, lo ideal es balancear un poco café, un poco verde, ¿no? Como de manera más práctica. Ya de manera como más estandarizada, sí hay personas que cuidan mucho, perdón, cuánto material café y de qué tipo están poniendo en cuanto a la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Entonces aquí es un poquito pues, más complejo, espero no estarlos haciendo muchas bolas, pero generalmente, por ejemplo, aquí Diana nos dice, mi vecina tiene un borrego y me regala el estiércol, pero no sé cómo se usa. Generalmente los estiércoles se usan casi, o sea, se secan y una vez secos, bueno, primero se pueden regar, ¿no? Como bien nos estaban comentando, son muy ácidos. Entonces, hay que lavarlos. Generalmente pues se hace pues en temporada de lluvias, ¿no? Como para no perder agua. Entonces se ponen en un espacio, ¿no? Puede ser sobre la tierra o sobre una lona y se riegan 2 o 3 veces y después se dejan secar para que ya no haya actividad microbiana y lo puedas almacenar. Y cuando lo pones en tu plantita, ¿no? Casi siempre se hace como un rodete alrededor, se entierra el estiércol, pues va a ir liberando ya sus nutrientes en presencia de agua, ¿no? Pero pues ahí, pues también tendrías esta cuestión como un poco de la cuestión de los patógenos, ¿no? A mí por eso no me gusta usar de pronto los estiércoles tal cual. Hay otras formas de utilizar los estiércoles en formas de bioles, que vamos a ver más adelante, y donde pues también digamos, compensamos esta parte y tratamos de mantener la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Y la temperatura para eliminar esos bichos que están, que pueden ser patógenos. Entonces, regresando un poco a la composta, ustedes a lo mejor ya han hecho composta, ¿no? Hay que decidir un lugar, puede ser una pila me refiero a una montañita, ¿no? En el jardín, puede ser una cubeta, si es una cubeta hay que hacerle bastantes hoyitos, ¿no? Yo como lo tengo es directamente sobre el suelo, ¿no? Con unos pallets y les voy a mandar unas fotos de cómo tengo mi composta, pero pues ustedes escojan el modelo que más les adapte, ¿no? Vamos a empezar por poner el material café, un material café grueso, como ramas muy gruesas, y después material verde. Y les digo, yo les pongo ahí una capa de suelo, como este inóculo de vida, y agrego un poquito de agua, ¿no? Como que riego esa parte, porque ya regarla al final, luego ya no penetra tan bien en las capas inferiores, ¿no? Y repetimos el ciclo, ¿no? Mezcla de café, verde, suelo, agua, y después vamos agregando el material que se vaya generando, ¿no? Y vamos a mover la pila cada semana, ¿no? Idealmente vamos a esperar que en la primera o la segunda semana, una vez que llenemos en nuestro recipiente, ¿no? Vamos a esperar que se eleve la temperatura. Y después de eso podemos seguir removiendo para favorecer que todos los bichos entren en contacto con la materia y se descomponga más rápidamente, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha actividad en la parte de abajo, pero en la parte de arriba no.
Entonces, los primeras, yo no les sugiero que lo remuevan mucho, los primeros a lo mejor 15, 20 días y después sí cada semana, ¿no? Entonces es un poco así, ¿no? Como la capa grande de ramas, ¿no? Material café, material verde, luego aquí, ¿no? No está representado en esta imagen, pero yo usualmente pongo suelo y otra vez, ¿no? Café, verde, pongo aquí suelo y termino con café. Eso sí es importante terminar con la café para que, digamos, las frutas no queden expuestas y que no vengan los mosquitos ahí a querer atacar nuestra composta, ¿no? A dejar sus huevecillos. Bien. Híjole. ¿A qué se refiere en capa de suelo, maestra? Suelo como tal, la tierra. Que tú le pongas una pequeña capa de tierra. Gracias. Entonces vamos a ir un poco más rápido. ¿Cuáles serían las condiciones para hacer un buen compostaje? La humedad siempre tiene que estar como muy húmeda, ¿no? Entonces sí podemos como que medio meterle la mano y ver que esté húmedo, ¿no? Podemos meter un palito de madera y siempre que se le peguen partículas de lo que sea, de suelo, por ejemplo, sabremos que está bien húmedo. Si está seco, van a llegar muchas hormigas, ¿no? Y si está muy, muy, muy húmedo, ¿no? O si encharcado, pues entonces vamos a generar procesos de fermentación. Entonces, bueno, hay que humedecerlos si están secos. Si está muy húmedo, pues agregamos más material café, ¿no? La aireación debe de haber un mínimo de 8% de volumen de aire. Eso es como complicado, pues, medir, ¿no? Pero traten de mezclar materiales gruesos con materiales finos, ¿no? A lo mejor dentro del material café sí ponen algunas ramitas, pero traten de a lo mejor poner un poco de, o no sé, acerrín, algo más fino, ¿no? Hojitas tal vez medio aplastadas, hojas chiquitas. Es importante también, por ejemplo, cortar nuestros residuos, nuestras cáscaras. Las pueden poner así tal cual, ¿no? Enteras, imaginando una cáscara de plátano, pero va a ser el proceso mucho más rápido si lo cortan, ¿no? Entre 1 y 5 centímetros. Eso va a favorecer mucho su proceso de compostaje. Tratar de mantener una relación de carbono-nitrógeno entre 25 y 30 unidades, ¿no? Entonces, bueno, traten de escoger algunos elementos dentro de la tabla que no estén como, que no se vayan muy hacia los extremos, ¿no? O sea, a lo mejor estos rastrojos, no, traten de no incorporarlos, ¿no? A lo mejor mientras van empezando el proceso de compostaje, ya después cuando sean más expertos, pues entonces ya lo podrán decir, bueno, esta capa de café va a ser muy pequeña, mientras que la de nitrógeno, la verde, va a ser mucho más grande, ¿no? Es una forma como de compensar esta relación carbono-nitrógeno. Pero si no, se pueden ir a residuos de jardín, ¿no? Por ejemplo, están típicamente entre 10, 20 o 40, ¿no? Todas las frutas, las verduras, están más o menos entre 30, ¿no? Entonces, yo digo que los desechos, digamos, del hogar, más o menos mantienen esta relación carbono-nitrógeno, ¿no? Sin embargo, en el proceso de compostaje casero, sí va a ser más importante que busquen residuos, material café, ¿no? Busquen hojas, busquen ramas. Generalmente las compostas, pues, caseras carecen del material café, ¿no? O sea, tenemos muchos residuos de frutas y verduras, pero casi no tenemos en cuenta esta parte del material café. Y si no tenemos más material café que verde, lo que vamos a hacer es que se van a generar olores desagradables, y entonces empezamos mal una composta, porque la idea es que sea un proceso agradable, ¿no? Y si la composta nos trae moscas, atrae insectos, y así, o malos olores, ya no vamos a querer hacerlo, ¿no? Y eso simplemente es porque no estamos agregando suficiente material café. ¿Okay? Entonces sí, sobre todo en las compostas domésticas, caseras, mucho más material café que verde, ¿no? Eso va a ser difícil, pero les digo, pueden incorporar
estas hojas, estas bolsas que nos venden, en las que nos dan el pan, por ejemplo, incluso cartón, ¿no? El cartón es un buen material de café que podemos compostar. Ahora, si nosotros detectamos que nuestra composta está demasiado caliente, o sea, más de 70 grados, aquí sí necesitaríamos un termómetro de esos como de laboratorio, ¿no? Que venden en Farmacia París, por ejemplo. Meterle el termómetro, si ustedes son como muy delicados o muy controladores en los procesos, pues pueden hacer eso. O si simplemente si sienten que sí ya está muy, muy caliente, entonces es que tenemos un exceso de nitrógeno, eso es mucho material verde, ¿no? La solución pues es material café, ¿no? Cosas secas. Si huele a amoníaco, ese es un típico aroma que yo creo que todos hemos olido, igual es por exceso de nitrógeno, ¿no? A veces está acompañado por mucha humedad, ¿no? Estos olores de amoníaco luego salen o los hemos olido en baños públicos, ¿no? O cuando pasamos por un drenaje, huele así muchísimo amoníaco y siempre es así, ¿no? Porque hay mucha humedad, casi no hay oxígeno. Ahí puede ser que más bien ahí nos fallaron la cantidad de hoyitos, si no es que lo tenemos en una cubeta, ¿no? O también que estamos poniendo mucho nitrógeno. Olor a podrido, esto es olor así a huevo podrido, cosas así, pues también nos habla de mucha humedad, ¿no? Procesos de fermentación, poco oxígeno, ¿no? Mucho materia verde y húmedo, ¿no? Entonces, esto pasa, por ejemplo, cuando a lo mejor tenemos un botecito donde vamos almacenando nuestros residuos orgánicos y se empiezan a acumular los líquidos, ¿no? Los líquidos que están contenidos en las frutas, en las verduras. Entonces empiezan a hacer un ambiente acuoso, sin oxígeno, se empieza a degradar esa materia orgánica y huele podrido, ¿no? Entonces una composta no debe oler así. Y eso es otra vez, ¿no? Material café. Si nuestra composta está seca, pues entonces nada, hay que regarla, ¿no? O a lo mejor está en exceso ventilada, a lo mejor el diseño sí tiene hoyos muy grandes, ¿no? Entonces ahí hay que regar, mezclar con materiales húmedos, ¿no? A lo mejor incorporar material verde y quizá taparlo, ¿no? Para que no se airee demasiado, no se ventile de manera que se seque muy rápido. Una composta, mis compostas normalmente las riego solo al principio y ya después se controlan solas en su humedad, ¿no? Siempre las tapo con un plástico, un costal, y casi nunca tengo que regarlas, ¿no? Compostas que están muy frías es porque tienen baja temperatura, ¿no? O tienen muy poquito material. Entonces, si son compostas muy chiquitas, no sube la temperatura, ¿no? Entonces, eso también, hay poca ventilación, poca humedad, ¿no? Si tenemos ratones o perritos o gatos que se están acercando, pues a lo mejor quieren hacer su nido, están atraídos por carne o algo que metimos en la composta, ¿no? Entonces sí hay que removerlo más a menudo, tratar de que esté húmedo, casi siempre ellos buscan, los ratoncitos, pues buscan un ambiente seco, ¿no? Para hacer su madriguera, ¿no? Evitar esos tesoros, ¿no? Como de carne, de pescado. Si vemos mosquitas o larvas, pues también nos habla de mezclas muy desequilibradas, que tienen mucho material verde, que no las estamos tapando, ¿no? Podemos cubrirlas. No pusimos al final, esta capa café al final es importantísima, ¿no? Porque va a evitar como el contacto de que, o esto, que vengan las moscas que sean muy atraídas por nuestra composta, ¿no? Una capa blanca sobre los materiales, eso nos indica que hay hongos y eso no es un problema, ¿no? De hecho, ya les dije que eso es bueno, nos ayuda a degradar. Una forma en la que usualmente yo les enseño a los usuarios a hacer su primera composta es en guacales. Me encanta este material, ya les había dicho. Entonces lo recubro con un poco de cartón, ¿no? Que sé que se va a humedecer, que sé que se va a degradar, pero al menos al principio me va a permitir contener el material, ¿no? Y que no se me vaya por aquí lo que yo vaya a desechar, ¿no? Entonces lo cubro todo con cartón y después pongo mi material café, ¿no? Primero ramas grandes, hojas, vean aquí hay hojitas, por ejemplo, de estas
esta bolsa de pan, ¿no? Donde luego nos dan el pan, y luego el material verde, ¿no? En proporción vean que el material café siempre es mucho mayor que el material verde, ¿no? Entonces, material verde y luego suelo, una capita de suelo, ¿no? Es mi inóculo para acelerar este proceso. Y luego café, ¿no? En este caso es pura de esas hojas, café, verde, suelo, ¿no? Y así. En este caso, por ejemplo, a lo mejor ya terminé, entonces termino con un material café. Yo les recomendaría que terminen, o sea, que escojan un recipiente en el que de entrada puedan terminar de completar, ¿no? Si no, pues entonces van completando y hasta que completen todo con material café, ¿no? Recuerden la última capa material café, esperan 2 semanas para que todo eso eleve la temperatura, se vayan esos microorganismos patógenos y después de eso, después de 2 semanas, entonces ya removemos, ¿ok? Y ya, acá hay una infografía, ¿no? De qué sí y qué no compostar. Que sí, pues a lo mejor todas las cáscaras, las hojitas, las ramas, las partes, ¿no? De las frutas y verduras, restos de frutas y verduras, granos y cereales, se puede incluso compostar pasta, arroz, avena, hojitas de té, las cáscaras de huevo, hagan las chiquitas, ¿no? En papel, cartón, ¿no? Eso sí, también, de preferencia que no tenga tintas de color, ¿no? ¿Qué más? En pequeñas cantidades pueden poner un poco de cebolla, de ajo, porque luego esto no les gusta, sobre todo a los que vienen después, ¿no? Y pueden generar también malos olores, simplemente por las estructuras de las que están formados, ¿no? Restos de café también poquito, ¿no? Porque pueden también crear este entorno demasiado ácido, ¿no? Lo que decíamos, de pronto, lo que pasa también con los cítricos, ¿no? Lo que no, pues huesos, ¿no? Cereales con azúcar que ya estén procesados, eso va a traer muchísimo hongos y levaduras y va a inhibir la acción de las bacterias. La carne y el pescado, ya decíamos que se tardan mucho en degradar. Generalmente quienes descomponen la carne son bacterias anaerobias, ¿no? Entonces van a generar malos olores, se van a meter entre las células de la carne y van a empezar a liberar metano. Eso huele mal, ¿no? Lácteos en general no se recomienda, aunque yo sí los he hecho, la verdad. Los excrementos de animales, en este caso no, porque pues es una composta de material de residuo vegetal, ¿no? Esto tendría que compostarse de otra forma. Nada de comida procesada, ¿no? Dulcecitos, panditas, esas cosas, ¿no? Y los cítricos, acá ponen que no, porque contienen limonele, que es un aceite esencial de ellos, y que es una sustancia tóxica para las lombrices que pueden llegar después. Sobre todo el lombricompostaje no se recomienda, pero si ponen una que otra cáscara por ahí, no les va a afectar tampoco, ¿eh? De verdad, yo lo he hecho, pero en lombricomposta, pues por supuesto que no, ¿no? Entonces, de hecho, es una infografía para vermicompostaje, ¿no? Que es lombricomposta, pero básicamente para el compostaje pues son los mismos sí y no, ¿no? Cítricos yo sí pondría algunos, lácteos también podría poner. Los lácteos no les gusta a las lombrices, eso sí, ¿no? En vermicompostaje no pondría residuos de kefir porque son muy ácidos, entonces eso no les gusta a las lombrices, pero ya vamos a hablar de las lombrices luego.